Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Diálogos con Rocío. En esta noche los estaré acompañando en ausencia momentánea de la licenciada Rocío Aguilar, que en breves momentos se incorporará. Bueno, hoy es un día de diálogos y hoy hablaremos de la cultura de paz como base del desarrollo humano. Y nos acompaña el maestro Daniel Robles. Bienvenido, maestro Daniel Robles. ¿Cómo está? Hola Elu, muy buenas noches. Con mucho gusto de estar aquí en este programa de Diálogos con Rocío y muy contento de estar en comunicación con toda su audiencia. Muy bien. Bienvenido a este programa. Bueno, como bien lo decimos, este día hablaremos de cultura de paz como base del desarrollo humano con un excelente invitado, experto en el tema. Y antes de iniciar, pues me permitiré leer su currículum. Él es maestro en desarrollo organizacional y humano y cuenta con una licenciatura en administración de empresas, ambas hechas en la UNIVA. Tiene un diplomado en Derecho, fue participante en el Foro Internacional de Innovación en la Gobernanza Metropolitana impartido por ONU Habitat en el 2016. Tiene un diplomado en Perdón, estamos teniendo problemas técnicos con el internet, pero bueno, rápido para entrar. Pues la cultura de paz es una serie de valores, de actitudes y de comportamientos que rechazan la violencia y que buscan que a través del diálogo, de los acuerdos, nosotros en todo momento podamos vivir con bienestar. La violencia es una construcción social, es decir, la aprendemos en casa, la aprendemos en la familia, la aprendemos en la sociedad y genera inseguridad dentro del país, dentro de nuestra familia. Por eso es importante que nosotros busquemos soluciones. La cultura de paz necesita y creatividad y es un ejercicio de nuestra inteligencia y de nuestra razón. Es por ello importante que cada uno de nosotros rompamos con el paradigma de la violencia y empecemos a apostarle a la cultura de paz para generar armonía, para estar bien. Y bueno, paz, hay muchos tipos de paz. Y hoy nuestro invitado, el maestro Daniel, a quien me permito cederle el uso de la voz, nos dirá cómo impacta la cultura de paz en las sociedades, específicamente en la sociedad jalisciense, y también le preguntaremos cómo inició este proceso de buscar llevar a la ley la cultura de paz. Le cedo el uso de la voz. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Elu. Y bien, yo creo que es un planteamiento muy interesante el que en este momento haces. Hablar de cultura de paz normalmente se percibe en la sociedad como una manera utópica de vivir tranquilos, de vivir en armonía, de convivir con nuestros semejantes. Y en realidad la cultura de paz es un hábito que uno aprende, es parte de nuestra programación como seres humanos, porque así nos han educado en una sociedad
que el tema de la obtención de la satisfacción de nuestras necesidades siempre se busca a través de la violencia. Desde casa, por ejemplo, pues la competencia entre los hermanos para poder tener la atención o la satisfacción de las necesidades básicas. También, por ejemplo, la cultura con la que nos han educado desde niños, sobre todo en México, una sociedad machista, por ejemplo, donde la mamá se queda a trabajar, la mamá se encarga de la casa, el papá es el proveedor, y ese es el rol que uno aprende desde niños. Es parte de lo que uno concibe también como algo natural. A nivel mundial, también vemos cómo la guerra entre las naciones por satisfacer los recursos que más demanda la sociedad, pues tiene que ver con el empujo, el atropello, el agandalle de las naciones más potentes. Y en nuestro país, pues vemos cómo la discriminación y la violencia son el pan nuestro de cada día. México es un país que gracias a la cultura con la que hemos construido nuestra identidad como mexicanos, pues nos ha formado en un espacio violento, y concebimos la paz siempre pensando en la paz negativa, que es la manera en la que la autoridad o el Estado tiene que ordenar y tiene que fomentar la paz. ¿Cuál es la paz negativa? Pues es la paz que se obtiene a través de la intervención del Estado, de la seguridad pública, con la policía, por ejemplo. Es un Estado que uno piensa como pacífico, inmediatamente nos viene a la mente un Estado muy fuerte en su ejército, muy fuerte en su cuerpo policiaco, muy fuerte en su armamento, muy fuerte en su equipo para combatir la violencia. Y eso es lo que normalmente nosotros pensamos cuando queremos hablar de reducir la violencia, de reducir los índices de violencia en el Estado o en una nación. La cultura de la paz es totalmente lo contrario. Es la programación personal como ser humano, siempre con el fomento y el uso de la paz positiva, que es las relaciones interpersonales, familiares, laborales, sociales, la construcción de espacios públicos de convivencia social, la promoción de la educación para la paz, la cultura, el deporte y otras actividades que hacen que el ser humano deje de ser violento y que desahogue sus fuerzas y pueda buscar satisfacer sus necesidades sin violentar los derechos de las personas con las que se conviven. Así es que podemos darte, Elu, algunos datos que son escalofriantes, y para quienes nos hacen favor de seguirnos aquí en el programa de Diálogos con Rocío, por ejemplo, el impacto económico que tiene la violencia en nuestro país, según el informe 2020 del Índice de Paz México, nos dice que el homicidio el año pasado fue la principal causa de muerte en personas de 15 a 44 años. Se me enchina el cuero. Es escalofriante que ya los homicidios, los feminicidios, los desaparecidos ya son el pan nuestro de cada día. Eso no puede estar pasando, eso no puede estar sucediendo, y eso no podemos acostumbrarnos a verlo como sociedad de manera normal. Es por eso que ahora la violencia llama violencia, y al normalizarse este tipo de conductas, dejamos de lado este tipo de datos tan interesantes. Por ejemplo, en tema económico, el impacto económico de la violencia en México se calculó en el 2019 en 4.57 billones de pesos. Eso equivale al 22% del Producto Interno Bruto Nacional. Esa es la cifra económica que tiene la repercusión de la violencia en México y el recurso que utiliza el Estado para combatir la violencia. Te puedo decir que ese impacto económico supera 8 veces el gasto público federal que se invirtió, por ejemplo, en materia de salud
Es 8 veces más lo que el Estado gastó en combatir la violencia que lo que invirtió en salud, o 6 veces más el presupuesto federal del año pasado destinado a educación. Entonces, estos datos que son escalofriantes, son duros, son datos fríos, nos dicen que algo estamos haciendo mal como sociedad y algo estamos haciendo mal como gobierno o algo estamos dejando de hacer en la construcción de las políticas públicas que debemos implementar para reducir la violencia. ¿Qué es lo que propone la cultura de la paz? Pues es el repensarse como persona, como ser humano, el cambiar nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras formas de solucionar los conflictos, nuestras formas de promover el bienestar, el erradicar también prácticas de discriminación, de desigualdad y desde la formación de las generaciones iniciales, desde la formación de nuestros niños y jóvenes, involucrarlos con la mentalidad de la cultura de paz. Estaba viendo al inicio del programa una cortinilla donde sale Florencia Marón, que es una incansable, voy a decir una palabra encontrada, pero es una incansable luchadora por la paz. Florencia traía un dato muy interesante que está replicado en muchas partes del mundo y nos dice Florencia, una persona que sabe tocar un instrumento musical o que domina algún deporte tiene 9 veces menos probabilidades de accionar un arma de fuego, por ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que si el Estado invirtiera más en materia de prevención, en materia de formación y educación para la paz, mediante la educación cultural, mediante la educación y deporte, pues automáticamente nuestra sociedad tendría que crecer en un contexto distinto. Y bueno, la construcción de la paz no se da de manera instantánea, ni es decir, bueno, pues hoy vamos a promulgar una ley, hoy vamos a invertir en armamento, hoy vamos a invertir en capacitación para los policías y mañana vamos a amanecer con otros índices de violencia. Eso no es posible. Lo que sí es posible es modificar todo el sistema que tiene el Estado, como ya lo han hecho otros países del mundo que afortunadamente tienen menos índices de violencia y que les ha funcionado a través del cambio de chip, el cambio de mentalidad y el fomento a la cultura de la paz y de la no violencia. Maestro, interesantísimo lo que nos está mencionando. Es verdad, la violencia, los feminicidios, las desapariciones, las hemos naturalizado a tal grado que ya no se nos hace una novedad, ¿no? En las noticias aparece diario que están matando a alguien o que le están haciendo algo. Pero nos debe de dar escalofríos estas cifras que usted nos está mencionando. Tenemos que buscar las soluciones, porque a veces en la mente de las personas solamente está más policías, penas más largas como para solucionar la violencia. Pero la violencia es una construcción social, por lo tanto se puede deconstruir. Podemos aprender a no ser violentos y como usted bien lo decía y lo decía de Florencia, si nos nutrimos de nuevos modelos, si tenemos acceso a la salud, al deporte, a la cultura, pues obviamente vamos a tener sociedades más pacíficas, porque el bienestar interior y el bienestar del ciudadano genera automáticamente, pues que no le queramos hacer daño a alguien, ¿no? El satisfacer nuestras necesidades. Y la prevención, lo que usted menciona, es importantísimo. La prevención es una herramienta importante para no llegar y solamente ver los efectos y enfocarnos en los efectos, sino ver cuáles son las causas, ¿no? ¿Qué está pasando en casa? ¿Qué está pasando en la colonia? ¿Qué está pasando en el país? Y cuando analizamos cuáles son las causas, cuáles son los factores que generan que haya violencia, entonces podemos tener la solución al problema. Y lo que usted nos está diciendo es importantísimo, porque tenemos que ir a la raíz, ¿no? Y como usted lo decía, si un niño tiene acceso a la cultura, si tiene acceso a poner un arte que al final de cuentas necesita ser creativo. Cuando
tocas un instrumento, cuando llevas a cabo una obra de arte, pues tienes que tener creatividad y esa creatividad también te va a ayudar a resolver los conflictos. Interesantísimo lo que nos menciona. Además de esto, ¿qué más podemos hacer dentro de la sociedad para fomentar esta cultura de paz? El uso de métodos alternos de solución de conflictos ha sido en los países donde la cultura de la paz está más desarrollada, ha sido clave también para evolucionar a una sociedad más pacífica. Por ejemplo, en nuestro estado de Jalisco, las cifras económicas también son impactantes. Lo que gasta el estado en materia judicial para la solución de conflictos es, aparte de tiempo, el recurso que tiene que invertir el estado para alimentar el sistema judicial es muy importante. El tema de la cultura de la paz tiene que ver también con el uso de los métodos de solución de conflictos que ahora conocemos como alternos, que dejen de ser alternos y que empiecen a ser la primera vía para solucionar nuestros conflictos como sociedad. El Instituto de Justicia Alternativa en el estado de Jalisco tiene algunas cifras también muy interesantes, como el utilizar estos métodos representa un 90% menos costo para el sistema judicial en el estado y también un 80% menos tiempo el que la gente tarda en solucionar un conflicto por la vía del método alterno, a diferencia de la vía judicial, por ejemplo, que es la que normalmente utiliza la sociedad para la solución de conflictos. Una de las cosas que alimentan precisamente la cultura de la paz es que la gente conozca que en nuestro estado existen métodos alternos para solucionar los conflictos de manera pacífica y la impartición de la justicia alternativa también a través de toda una red que ofrece el Estado para poder dirimir conflictos que a veces son muy ordinarios, desde los que vivimos con el vecino, con alguna queja que se dé con la autoridad, por ejemplo, hablando del municipio, que ahora es muy fácil también tener acceso a esos métodos alternos de solución de conflictos y que debería el Estado de preocuparse por promover más para que se pueda llegar a un buen fin, ¿no? Sin necesidad de utilizar la violencia. Sí, como usted lo menciona, a veces no sabemos cómo solucionar nuestros conflictos. A veces la única herramienta que utilizamos es pegar, es gritar, es humillar, es discriminar, excluir a las personas, porque nos cuesta mucho trabajo como esta parte de llegar al diálogo, porque a lo mejor no nos hemos nutrido de esos modelos, tal vez no lo aprendimos. Y como usted lo menciona, Jalisco está a la vanguardia en esta temática, ¿no? El Instituto de Justicia Alternativa incluso nos está enseñando cómo podemos dialogar, ¿no? Cómo podemos llegar a la concordia sin tener que irnos a un juicio, que los juicios son costosos, tediosos, agotadores, y que podemos utilizar estos medios alternos de solución de conflictos. Y cuando entendemos que si tú ganas y yo gano, podemos estar los dos bien, pues generamos un cambio, ¿no? Pero para esto Pues, necesitamos, como usted lo decía, que esto esté pues que sea efectivo, que los ciudadanos lo conozcan, que los ciudadanos lo usen, y esto también impacta en su vida familiar y también impacta en la vida social. Es más fácil que nosotros podamos, cuando tenemos un problema, hablar y decir, oye, pues a lo mejor me hiciste sentir de tal forma, ¿no? ¿Cómo lo podemos claro, solucionar? Y no llegar claro, solamente con el uso de la fuerza como única solución, ¿no? Hay por supuesto, alternativas, como usted lo decía. por Pues supuesto. interesante el tema. ¿Y qué otras cosas podemos encontrar dentro de Jalisco que a lo mejor nos puedan ayudar en a fomentar esta cultura de paz? Claro. Además de la participación de la sociedad civil, déjame platicarte, Elu, que yo me he encontrado mucho activismo en el tema de la cultura de la paz, en temas muy interesantes, por ejemplo, el tema del arte. El tema del arte es una herramienta poderosísima para construir la paz. Tenemos artistas y principalmente escultores y músicos aquí en el estado de Jalisco, que han dedicado buena parte de su tiempo y de su vida
a la construcción de la paz a través del arte que ellos utilizan o que ellos fomentan. Por ejemplo, la escultura, la pintura y algunos otros aportes artísticos que han construido a lo largo de la historia en nuestro estado brotes, células de grupos muy interesantes que fomentan la paz. Por ejemplo, Álvaro Cuevas con sus esculturas, a mí me parece maravilloso cómo utiliza los materiales comúnmente vistos para crear verdaderas obras de arte que van en contra de la violencia. La escultura, por ejemplo, el maestro Adrián Reynoso trae un programa muy interesante de creación de esculturas en forma de una paloma. No tengo la mía aquí, pero ya tengo yo una escultura que me gustaría después hacerles llegar una foto para que la vean. Ese trabajo que hacen ellos es esas esculturas, replicarlas en modelos a gran escala en diversas ciudades del país y eso crea una expectativa también muy interesante entre la misma sociedad. Y así seguimos, ¿no? El programa de Sonidos por la Paz, por ejemplo, de Florencia Marón, el trabajo que hacen los colectivos, las asociaciones de organizaciones de la sociedad civil, en el caso de Comnapaz México, por ejemplo, de la Mesa de Paz Jalisco, el Colegio de Psicólogos en Intervención en el Estado de Jalisco, y todo este gran movimiento, que digo, lo comento ahorita porque cada uno de ellos han sido también una pieza muy importante en este rompecabezas que hemos estado armando para poder llegar a consolidar una ley en nuestro estado, que entiendo que en un ratito más platicaremos de ella también, una vez que nos acompañe Rocío, por acá la esperamos, pero que nos han estado dando piezas del rompecabezas para armar lo que viene a ser una ley única en su tipo a nivel nacional, a nivel Latinoamérica, y que seguramente a través de esta ley empezaremos a conjuntar todos estos esfuerzos que hacen las organizaciones de la sociedad civil y el Estado para fomentar la paz. Entonces, como verás, pues hay muchos aristas, hay muchas maneras de poderse involucrar, pero yo siempre he dicho que la manera más importante de involucrarse para fomentar la paz es en la casa. En la célula básica de la sociedad, que es la familia, desde ahí se debe de empezar a construir todo, porque si no, pues de nada nos sirve ni una ley, ni una escultura, ni un castigo a quien violenta o discrimina, si no cambiamos nuestra mentalidad como personas, como seres humanos, y reconocemos pues que en la diferencia, en la tolerancia, en el respeto a las diferentes maneras de pensar está la base para vivir en una sociedad más pacífica y más armoniosa, que es finalmente lo que todo el mundo reclamamos. Yo, en el trabajo que ahora desempeño en el Congreso del Estado, pues hay dos cosas que la gente reclama en la calle. La de siempre, que es pues los servicios básicos que todos queremos para poder satisfacer nuestras necesidades primarias, los servicios básicos en el municipio, en el estado, pero la otra, y creo que es la más importante, la gente demandamos vivir en paz, vivir tranquilos, vivir sin el pendiente y el miedo de que tus hijos se salen a la calle, a la escuela y no sabemos si van a regresar, si la llamada que estás recibiendo en tu celular es para alguna extorsión, para algún acto de violencia, si tener alguna preferencia religiosa, ideológica, sexual, te va a ser víctima de no conseguir un empleo, de que de que estés sufriendo acoso en tu trabajo. Todo ese tipo de cosas arman una gran problemática que a veces es más fuerte que la propia carencia de servicios públicos básicos o que otro tipo de cosas que son obligaciones del Estado. Muy bien, interesante lo que nos menciona, cómo la discriminación también es violencia y cómo también lo que nos decía del arte, ¿no? De Álvaro Cuevas, de Florencia Marrón, de Sonidos por la Paz,
de CONAPAS, que ha estado ayudando, cómo el activismo de la sociedad genera un cambio, ¿no? Todas estas pequeñas cosas que podemos ir haciendo cada quien desde su rango, ¿no? Desde su espacio y que los ciudadanos pueden participar. La paz no necesitamos como grandes estudios o grandes cosas, sino necesitamos tener la voluntad, las ganas de tener un lugar mejor, porque es corresponsabilidad de todos, tanto del Estado como de los ciudadanos, tener un lugar en donde podamos generar bienestar, ¿no? Es importante. Y como usted decía, como el arte pues nos ayuda a encontrar nuestra espiritualidad, nos ayuda a encontrar nuestra creatividad y nos renueva y nos recrea. Y cuando los jóvenes tienen acceso a esto y también los adultos mayores y las mujeres, pues podemos encontrar soluciones que son interesantes, importantes y trascendentales. Y algo importante que usted mencionaba, la familia, ¿no? Cómo desde la familia podemos ir cambiando todo este modelo de a lo mejor en vez de gritar, poder dialogar. O a lo mejor en vez de pegar, decidir hablar, ¿no? ¿Qué no me gusta? ¿Qué es lo que no quiero? Y algo que me gustó mucho, que decía que pues todos somos diferentes, pero en la diferencia está y en esta diversidad está la riqueza. ¿Qué pasaría que todos nos pareciéramos o pensáramos igual? Sería un mundo muy aburrido. Pero cuando vemos que alguien piensa diferente, que siente diferente, que actúa diferente, y lo respetamos, a veces hasta nos enriquecemos, ¿no? Decimos, ay, qué Claro, padre que pienses de esta forma. Y entonces como seres humanos nos vamos nutriendo, ¿no? Y esto es claro. importante para generar la paz. Interesante esto que nos menciona. Y pues bueno, me voy a permitir leer algunos comentarios del público, tenemos un público muy activo todos los jueves, Bien, siempre están ahí presentes y hacen preguntas importantísimas, comentarios, pues que a todos nos pueden ayudar a ir encontrando por dónde irnos. Bueno, me voy a permitir leer primero los adelante. saludos. Tenemos saludos desde Oaxaca, nos están viendo, desde Córdoba, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Monterrey, Tampico, Ensenada, Tijuana, desde California, Ottawa, en Canadá, desde la Ciudad de México, Nayarit, Aguascalientes, Morelos, Sonora, Houston, Texas, El Salvador y el área metropolitana de Guadalajara. Pues miren todo lo que estamos impactando pues no solamente aquí en Jalisco, que tenemos esta innovadora ley. Mire, nos comenta Giovanni Lobo, es un tema enriquecedor, tan fundamental para forjar buenos ciudadanos y así una sociedad empática. María del Supuesto. Carmen Dávila nos dice, bonito tema, tocar un instrumento es una obra de arte, pues tienes que tener creatividad y esa creatividad también te ayuda a resolver conflictos. Interesantísimo lo que menciona. Por supuesto. También René Jiménez nos dice, este tema nos ayudará a convivir más con la sociedad. Georgina Gutiérrez nos dice, buenas noches. Considero de vital importancia la cultura de paz, proceso vital que se tiene que readaptar hoy en día en nuestro entorno social. Por Muy supuesto. bien. Marta Alicia Gómez Parra dice, es importante cuidar con quién se juntan nuestros hijos. Por Ramón supuesto. Padilla Evangelista nos dice, muy importante incluir a la sociedad civil, las instituciones gubernamentales y claro está la sociedad por medio de la familia buscando las mejores estrategias para motivarlos. Interesantes temas. Muy Imagínense, nos interesante. están viendo desde diferentes lugares y gracias a todos los que nos escriben, a todos agradecerles que se tomen el tiempo de vernos y de mandar pues estos comentarios tan nutridos y tan interesantes, porque eso es lo que queremos. Queremos que este programa llegue a ustedes y que ustedes tengan este conocimiento y que este conocimiento no se quede solamente aquí. Si lo podemos fomentar en nuestra ciudad, si lo podemos fomentar en otro país, pues qué enriquecedor, porque entonces tendríamos una sociedad mejor. Pues bueno, Puesto. después de estos interesantes comentarios, nos gustaría un poquito entrar a una parte que es importante. Como ya lo habíamos mencionado, tenemos a un experto en el tema, el maestro Daniel, que no solamente ha trabajado en un ámbito meramente activista, que no solamente está con esta parte de la creatividad, sino está haciendo algo que es importante. Y lo más importante y trascendental
es cómo le hacemos para que esto no se quede solamente en una idea, aislado, de forma en donde pues solamente lo pienso, creo que está bien, está interesante, sino hacerlo, como usted decía, una política pública o hacerlo como algo que impacte dentro de la sociedad. Y para eso usted nos va a platicar qué es lo que han hecho usted en esta materia para que podamos tener no solamente las ideas, sino que también tengamos la fuerza dentro del Estado para poder realizar esto. ¿Nos puede Claro, platicar un poquito? claro. Pues gracias. Mira, algo muy importante que sucede en la sociedad como la vivimos en nuestro país es que de pronto hay temas que se ponen de moda y de pronto hay gobiernos que abanderan políticas públicas que tienen que ver con el fomento a la cultura de paz. Hay un gran problema que tenemos como Estado, que es que no existe un marco legal lo suficientemente sólido para obligar al Estado mismo a pensar y a ejecutar políticas públicas que tienen que ver con la disminución de la violencia a través de la cultura de la paz. Esto sucede normalmente en los cambios de gobierno, entre las ideas distintas entre el gobierno federal, el gobierno de los estados, luego los gobiernos municipales, y no hay una línea directriz que pueda articular todos los esfuerzos que hace el Estado para la disminución de la violencia a través de la cultura de la paz. Esto sucede en el estado de Jalisco, que, bueno, tenemos desafortunadamente índices de violencia altos a nivel nacional. Es también preocupantes y alarmantes. Y vemos que los esfuerzos del Estado a veces no trascienden el tiempo y el espacio y de pronto son olas y son picos que tenemos. Entre más violencia social tenemos, el choque de contrapeso del Estado es más fuerte para invertir en políticas públicas que traten de disminuir los índices de violencia. Esto lo hemos dialogado con muchos expertos, con organizaciones de la sociedad civil, te hablaba hace rato de Comnapaz México, con quien ahí surge la semillita de poder pensar en una legislación que abrace la cultura de la paz en el Estado. Por ahí la semillita nace de un diálogo con el maestro Irán Valdés, que él preside la Asociación Civil Comnapaz México y que tiene una red de células de mesas de paz en los estados, y con la Mesa de Paz Jalisco. Empezamos a armar grandes mesas de trabajo donde involucramos además otros actores importantes como el Colegio de Psicólogos en Intervención en el estado de Jalisco, la propia Universidad de Guadalajara, el Ayuntamiento de Guadalajara, el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, y el Poder Legislativo, que es el área en la que yo me desempeño actualmente como diputado local en el estado. Y a partir de eso decidimos que era un buen momento para nosotros dejar nuestro granito de arena a través de la construcción de una ley que pudiera articular los esfuerzos del Estado a través de todo un sistema de fomento a la cultura de paz en una ley que vuelva obligatorio el fomento de la cultura de la paz en el estado de Jalisco. Y así nace la idea de un foro internacional que tuvimos en el Congreso del Estado de Jalisco hace más o menos 2 años, un poquito más, donde participan expertos en la materia no solamente de nuestro país, sino expertos internacionales. Por ejemplo, el maestro Gorjón, el maestro Pesqueira, propios artistas y activistas aquí del estado de Jalisco, y llegamos a la conclusión de que una ley podría abonar a la construcción de la paz, no solamente creando una ley como tal, sino modificando una serie de leyes de nuestro marco legal en el estado de Jalisco.
De ese foro internacional por la paz surgió la idea también de formar una bancada en el Congreso del Estado de Jalisco de diputados y diputadas por la paz, en la cual participamos, si no me fallan los números, participamos 19 de los 38 diputados de la sexagésima, diputados y diputadas de la sexagésima segunda legislatura, y producto de ese foro internacional, de todas las mesas de diálogo que tuvimos con la sociedad civil y del trabajo de un órgano técnico que se formó también para cumplir el proceso legislativo, hace 1 año y medio presentamos una iniciativa de ley que daba origen a una propuesta para la creación de una ley que en aquel entonces se llamó Ley para el Fomento de la Cultura de la Paz en el Estado de Jalisco. De ahí, pues, caminó todo el proceso, le cumplió el proceso que tenía que cumplir y finalmente fue votada por el Pleno, digo, primero por la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y luego por el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco, y es así que hoy en nuestro estado, ya bajo un nuevo dictamen, siguiendo algunas observaciones también que hizo el Poder Ejecutivo, tenemos ya aprobada por el Pleno del Congreso del Estado la Ley de Cultura de Paz en el Estado de Jalisco, que engloba todo este sistema que hemos estado platicando a lo largo de estos minutos, y que ahora es una realidad o está a punto de ser una realidad en el Estado, toda vez que sea publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco, a la espera de que el Poder Ejecutivo la publique, y entonces podemos ya hablar de una legislación en materia de cultura de paz en nuestro estado. Es más o menos la historia de lo que ha sucedido a lo largo de un poco más de 2 años y de todos los actores y de este gran diálogo que hemos emprendido y que pues hoy está llegando a un buen puerto con la creación de esta ley que hemos estado platicando. Pues interesante cómo esta ley ha sido generada por los ciudadanos en concordancia con académicos, también con organismos de la sociedad civil, o sea, no es algo improvisado, es Así algo es. que ha llevado un constante estudio y que al final de cuentas, como usted dice, generará o dará las bases para que empecemos o logremos poco a poco ir instaurando la cultura de paz, ¿no? Así como tenemos tan arraigada la cultura de paz, pues obviamente, perdón, la cultura de la violencia, también tenemos que desarraigar, ¿no? Esta cultura y pues tenemos que utilizar el antídoto, ¿no? Que es la cultura de paz. Y hay una gran responsabilidad por parte del Estado en este momento cuando busca en ciertos sentidos tener una legislación, porque eso nos obliga en cierta manera y obliga a las instituciones a ir cambiando estos modelos o estos paradigmas Eso y es. poco a poco va a ir llegando hasta el ciudadano. Va a ser un trabajo que obviamente no va a ser de la noche a la mañana, ¿verdad? Así como no podemos deconstruir en un día, pero sí estamos formando algo importante, la base, la raíz, los fundamentos, y a partir de los fundamentos podemos ir construyendo, ¿no? Y a lo mejor esperar de aquí a unos años poder lograr que esto pues pueda suceder y que esto se pueda lograr. Pues Por supuesto. un trabajo fenomenal porque implica investigación, implica, no es algo como que se dé de la nada, ¿no? Mesas de trabajo, mencionaba que habían hecho Claro. algunas mesas de trabajo para lograr todo este recopilado de conocimientos y establecerlo, como dijo, con un órgano técnico, ¿no? Algo Así que es. nos va ayudando, para quien no conoce un poquito qué es el órgano técnico, son expertos que nos ayudan a que todas estas ideas se puedan aterrizar de una manera, digamos, institucional, ¿no? De una manera formal dentro de la ley y pues que sea fácil para todos irla ejecutando o irla llevando a cabo, ¿no? Entonces, pues cuando hacemos esto, ya estamos dando un gran paso, un paso trascendental. Pues bueno, es importantísimo esto de la cultura de paz y pues fue un gusto para mí estar con ustedes. En este momento se incorpora la licenciada Rocío, quien pues irá terminando con esta temática tan interesante y pues ya ustedes irán platicando qué más se ha hecho, qué se puede hacer dentro de la cultura de paz
Y pues bueno, me despido y le cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas noches. No podía faltar a este tema muy importante que su servidora pues está promoviendo y de verdad, licenciado Daniel Robles, maestro Daniel Robles. Daniel, llama. Bueno, Daniel, gracias por la participación extraordinaria que estás haciendo desde el Congreso del Estado, de verdad. Muchas felicidades y un fuerte abrazo te mando desde aquí. Muchas gracias, Rocío. Ese tema tan importante y necesario ya para nuestra sociedad. Y para mí es importante y sin duda para nuestro auditorio saber qué sigue después de la aprobación de la Ley de Cultura de Paz, que tú fuiste el promotor y que es necesario, fíjense bien, o sea, es necesario en la actualidad, la situación que vivimos, que esta ley pues se aplique y sobre todo los ciudadanos y ciudadanas sepan perfectamente en qué les va a beneficiar la Ley de Cultura de Paz. Así de que adelante. Claro. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Pues recibe un abrazo de regreso. Me da mucho gusto saludarte, además de hacerlo por este medio y compartir el auditorio de este bonito programa, del cual soy seguidor también, debo decirlo. Y me estoy muy agradecido por la oportunidad de poder platicar con todo tu público. Bueno, pues como ya lo comentaste, esto ha sido un trabajo que hemos realizado desde el Congreso del Estado a lo largo de un poco más de 2 años y que ahora, bueno, pues pareciera que apenas dimos el pasito primero, ¿no? Como los bebés que empiezan a caminar. Hace rato hablábamos con Elu de todo lo que tuvo que suceder en nuestro estado para dialogar, para construir, para generar. Y hoy que ya es una realidad esta ley, es interesantísimo preguntarnos qué sigue. Bueno, primero debo decirte que no solamente se expide la ley, sino que además se modifican 22 artículos de 12 leyes estatales para fortalecer nuestra legislación con una perspectiva de cultura de paz. Si me permites, te voy a decir bien rápido cuáles son las leyes que se modifican y que se hacen ajustes, que es la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la ley para el desarrollo integral de las juventudes, la ley de atención a víctimas del Estado de Jalisco que recientemente aprobamos en el Congreso, la ley de desarrollo social, la ley de educación del Estado de Jalisco, la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes, la del gobierno y la administración pública, la del sistema de seguridad pública, la de igualdad entre mujeres y hombres, la de promoción de la igualdad y eliminación de la discriminación, la de desarrollo económico y la del sistema de participación ciudadana y popular del Estado de Jalisco. Como verás, es todo un trabajo integral que se tiene que realizar y que esto, a pesar de todo lo robusto que pudiera parecer, pues no será una varita mágica, porque esto lo que viene a hacer es a modificar partes medulares de la formación cultural, sobre todo que tenemos en el Estado. Fíjate, por ejemplo, se va a modificar de una manera interesante la ley de cultura en el Estado de Jalisco para que las materias deportivas, culturales y artísticas sean obligatorias ya en los sistemas de educación de nuestro Estado de Jalisco. ¿Qué otra cosa viene a impulsar la ley? La creación de un centro de investigación para la paz. Eso quiere decir que no solamente va a quedar la construcción de la paz y de la no violencia en materia de seguridad pública y ciudadana, sino que va a involucrar a expertos, científicos, especialistas en materia de cultura de paz, para poder tener un gran centro de investigación para la paz y eso nos ayude a generar políticas públicas para reducir los índices de violencia. Vamos a crear también un sistema de evaluación y medición
para no solamente estar a prueba y error, sino estar midiendo cómo vamos y cómo van aumentando los índices de paz y disminución de los índices de violencia. Y viene también, estoy teniendo aquí el paso de una ambulancia, ¿se escucha? Sí. Perdón. Sí. Perdón. No, no te preocupes. Ahí está. Listo. Perdón, estamos en casa y Claro, el sonido claro. les perturba a los animalitos. Y te comentaba, el privilegiar los métodos alternos de solución de conflictos, dejar de verlos como métodos alternos y verlos como métodos de primera mano para solucionar nuestros conflictos como sociedad a través de la impartición de justicia alternativa, van a ser todo lo que abrace este sistema integral de fomento a la cultura de paz que estamos proponiendo y que estoy seguro, estoy muy convencido que poco a poco iremos viendo los cambios porque esto viene a modificar o a tratar el problema de raíz y no a tratar la consecuencia de esta descomposición social que es pues la violencia generalizada, ¿verdad? Entonces, más o menos es el alcance y a dónde estamos esperando llegar con la aprobación de esta ley, Rocío, que tú también has sido parte de ella, de la construcción de la misma, es algo que debo agradecer y reconocer también aquí en tu programa. Pues estoy fascinada y yo aquí estaba anotando algunos temas donde pues la ley se aplicó en varios rubros, Así ¿sí? es. Y eso va a ser fundamental. Y quiero comentarles a todo el auditorio, es importante que la cultura de paz principalmente empiece desde casa. Porque los principios y los valores que cada padre de familia debemos de inculcar a nuestros hijos con un cimiento firme, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, y lo digo con todo respeto, en relación cuando se contaba pues ese cuentito, que había una casa de arena, de papel, y luego la casa de piedra, ¿no? De ladrillo con esos cimientos. Yo te pregunto, padre de familia, ¿cómo has construido esos cimientos con los valores y principios con tus hijos? Y no es una manera de juzgar, no es una manera de recriminar, es una invitación. En esta vida, mientras tengamos, vaya, la redundancia, vida de verdad, pues hay esperanza, hay otra oportunidad de hacer las cosas. Y si nosotros desde niños fundamos con cimientos firmes y fuertes estos valores y principios en nuestros hijos, cuando ellos estén en la edad adulta, de jóvenes, adolescentes, es muy difícil que lo convenzan a lo contrario. Entonces, el ser humano debemos de tener un valor fundamental, que son los derechos, el respeto a los derechos humanos. Y eso conlleva la cultura de paz hacia todos nuestros semejantes. Y no sé, Daniel, si dentro también de esta ley se ha previsto y que ha habido varios ciudadanos que pues nos ha pasado, que estamos conciliando el sueño y ya está el vecino ruidoso que no deja dormir la música a todo lo que da, no le importa pues si hay un enfermo, si hay, si se tiene que levantar temprano, si está cansado, prenden la música a todo volumen. De ahí conlleva también esa cultura de paz,
para respetar a nuestros semejantes, el derecho humano que cada uno de nosotros tenemos para disfrutar, vaya, un sueño tranquilo. Si vamos a una alberca también y se está disfrutando, ¿cuántas de las veces con una pistola de agua y no estás dentro del juego de esos niños o jóvenes? Y aún los adultos ya están con la pistola y ya te pegaron en un ojo, ya te pegaron en la cara. ¿Y qué hacen los padres de familia? De verdad, y lo digo con todo cariño y respeto, varios de ellos se ríen que sus hijos molesten a la otra persona. Entonces, ¿dónde conlleva ese límite? ¿Sí? Ese respeto que debemos de tener nosotros hacia los demás. Entonces, querido Daniel, de verdad, esta ley que ustedes han pues hecho realidad y me da mucho gusto que haya puesto un granito de arena y falta también mucho por hacer en esta ley, que sea aplicada. ¿De qué manera o cuáles son los beneficios que los ciudadanos y ciudadanas van a tener con esta ley? Adelante, Daniel. Claro, mira, ahorita que hablabas de la cultura en la que hemos sido educados, precisamente eso es lo que platicábamos con Elu y con la gente que nos hace favor de seguirnos aquí en el programa, que esto, propiamente el articulado de la ley no habla de medidas punitivas, sancionativas, sino de medidas de cambio de mentalidad en la manera de pensar. Y sé que el esfuerzo que haga el Estado y más aún el Poder Legislativo, que pudiera parecer que una ley pues no es más que otro documento más para violentarlo, lo que estamos tratando es de empezar a cambiar el chip con el que hemos estado siendo educados todos y sobre todo reconocer que el actor o los actores más importantes para que esto pueda verse reflejado en una sociedad más pacífica y violenta no es ni el Estado, ni el gobernador, ni los diputados, ni los institutos, ni los consejos. Somos las personas, somos los seres humanos, somos los padres, las madres, los maestros, los jefes, los empleados, los transportistas, los usuarios del transporte público. Somos todos y cada uno de nosotros quienes vamos a generar una parte tangible de lo que busca esta ley. Algo que tiene de característico la Ley de Cultura de Paz en Jalisco es que privilegia, como ya te decía, el uso de métodos alternos de solución de conflictos y de la justicia alternativa, y también que fomenta la creación de los consejos municipales de cultura de paz. Los consejos municipales, y como todos sabemos, después de la familia, la siguiente célula socialmente organizada es el municipio. Entonces, lo que esta ley busca es fomentar la creación de consejos municipales para que se involucre, para que sea un medio el cual permita que se involucre la sociedad civil en este tipo de acciones y que a partir de ahí nazcan políticas públicas que se puedan poco a poco ir elevando a la ejecución a través del Estado, pero que sea la sociedad y la problemática individual de cada municipio la que dé origen a ese tipo de políticas públicas. En concreto, habrá lugares o municipios o comunidades donde el fomento a la agricultura, la ganadería y al desarrollo económico de esos sectores sea lo que origine y detone el empleo para que empiece a haber menos robos y menos asaltos y menos secuestros. En algunos otros lugares en la ciudad, a lo mejor, la recuperación de los espacios públicos, la iluminación de las canchas, de los parques. En algunos otros, pues ya a lo mejor la construcción de espacios de desarrollo artístico y cultural. Es decir, esta ley privilegia la autonomía del municipio para la construcción de sus políticas públicas, pero las vuelve obligatorias ya a nivel estatal
para que sea ya una obligación del Estado implementarlo y también medirlo. Esa es la manera en la que todos nos vamos a beneficiar directamente de la aplicación de la ley, siempre y cuando pongamos de nuestra parte, ¿no? Como ciudadanos. Dijiste algo fundamental, que nosotros pongamos de nuestra parte. Es importante que participemos para que esto suceda y que no dejemos la responsabilidad solamente a un solo sector. La cultura de paz es la construcción de todos, de todos en sinergia y de todas poderla pues llevar a cabo y que realmente sucedan las cosas. Y en ese sentido, estaba recordando cuando los niños fueron pues al evento que tu servidora organizó junto con varias asociaciones civiles, donde los niños intercambiaban su pistolita de plástico, su pistola de plástico, el hacha, todos los juguetes bélicos, y algunos cómo les dolía deshacerse de ese juguete, sí, que pues que conlleva, aunque sea un juego, conlleva a la violencia. Pero lo más padre de este ejercicio es cuando ellos sí lo entregaban a los de la Sedena, a los militares, y que ya veían transformado, ¿sí? Pues ese intercambio con un juguete lúdico, un Jenga, un dominó, un ajedrez, y que ya lo jugaban, de verdad, yo les veía la cara de alegría, su rostro se les transformaba, porque realmente hicieron la conciencia en el taller, decir, wow, dejé esa arma de juguete y me llevo realmente un juguete que me deja aprendizaje y me divierte. Fíjate, lo interesante, aprende y se divierte. Eso es lo que padre de familia, tanto Daniel, que ha promovido mucho la cultura de paz, y todos los que estamos participando en este tema, es invitarte a que sí se haga esta conciencia para hacer ese cambio, pero ese cambio en una reeducación, porque obviamente estamos conscientes de la realidad y solo tenemos que tener pues voluntad, sí, pues decisión y participación para que las cosas sucedan, ¿verdad? Pues, quiero compartirte algunos comentarios de nuestro público para ya ir cerrando. Dice Arely Jiménez, dice, ojalá y que haya centros cercanos de atención de modelo de cultura de paz en las colonias para toda la sociedad. Pues eso es un tema que se va a trabajar duramente, ¿no, Daniel? Dice Liz Íñiguez, dice, ojalá que este proyecto se haga realidad. Necesitamos incidir en la sociedad desde la familia y sobre todo la construcción de la educación. Sin duda, así es. Y Roberto Valenzuela dice, es correcto, los aspectos importantes que se requieren para una sociedad educada, preparada, comienzan en la familia. Y con estos elementos se forma una sociedad diferente, un país diferente y un México como el que tenemos actualmente. Sin duda, sí es, mi querido Roberto. Y dice por ahí Alicia Rivas, gracias Alicia por estar siempre con nosotros. Definitivamente la paz comienza en la familia. Es importante que los padres de familia nos comprometamos a trabajar en nuestra persona la cultura de paz, para que nuestros hijos vivan, aprendan y transmitan esta cultura en los lugares donde conviven con otros. Excelente tema y te manda saludar y sobre todo agradecerte.
de verdad es fabuloso, y hablar de cultura de paz aquí nos puede llevar mucho tiempo, pero bueno, vamos a ir cerrando ya el tema y tu último comentario, por favor. Sí, muchas gracias, Rocío. Pues agradecer a todas las personas que nos siguen a través de tu programa. Estamos muy contentos porque estamos ya a unos pasos de que esto comience a operar a través de la ley en nuestro estado. Y bueno, pues para cerrar, pues agradecerte la invitación al programa y decirte, ahorita que platicabas de los aspectos generales y la mentalidad que uno tiene que cambiar. Me gusta mucho una de las frases que utiliza Beto Mariscal, una persona que está en mi equipo de trabajo y que es parte del órgano técnico. Palabras más, palabras menos, pero dice, en la sociedad de manera tradicional como la conocemos, somos tú o yo, y en la sociedad como la queremos concebir con la cultura de la paz, somos tú y yo. Entonces, esas palabras a mí se me han quedado mucho. Yo he aprendido mucho de este gran equipo de trabajo, de todos los expertos que han estado colaborando en la materia. Y bueno, pues estamos convencidos que estamos dejando un granito de arena y que la historia la historia en nuestro estado de Jalisco seguramente será diferente si todos ponemos de nuestra parte para llegar a lo que tanto anhelamos, que es vivir en paz y vivir tranquilos, ¿verdad? Pues muchas gracias por la invitación y gracias a todos quienes nos hicieron favor de acompañarnos. Gracias, de verdad, agradecida de que hayas estado en este programa maravilloso y exitoso, y agradecerle también a mi querida Elusaín y a todo mi staff que hace posible que este programa también llegue hasta sus hogares. Y de verdad, Elusaín, una experta también conocedora de este tema. Gracias por también salvarme al iniciar este programa maravilloso, su interpretación. Y nos despedimos con esta frase: no basta con hablar de paz, si uno debe creer en ella. Así es, nos vemos el próximo jueves, los espero 8:30. Muchas gracias, un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Gracias. Hasta pronto.